Versículo número 2 de la carta del apóstol Pablo a Roma, la iglesia de Roma. Versículo número 2. ¿Estamos listos? Bien, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierre la Biblia y vuélvalo a leer. No os conforméis a este siglo. Así dice. Oh, ya lo tienen, gloria al Señor. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme, hay algo mejor para nosotros. Si usted está disfrutando de lo bueno, prepárese porque viene lo mejor. ¡Gloria a Dios! Haga lo que nunca ha hecho para que vea lo que nunca ha visto. Pero siempre predisponga su corazón. Qué bueno. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Consciente de que soy responsable, Señor, de lo que diga. Me pongo delante de ti, Señor, para que tú me uses, Señor, y tú escuches en el cielo lo que quieres escuchar. Bendecimos con tu palabra, Señor, a toda la iglesia presente, a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales, Señor. Y declaro que tu palabra no volverá vacía, sino que tu palabra hará aquello por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, reciba tu pueblo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Tome su lugar, siéntese, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos tienen problemas con algunas costumbres? Con algunas cosas que siempre hemos hecho, que no hemos podido cambiar. Nada más una persona levantó la mano. Yo levanto las dos. Dicen que una joven recién casada le preguntó a su esposo que si le gustaba comer el pescado, el pez. Y dijo, sí. Pues ve a traer uno. Y fue a trajo uno grande. Y llegó a la casa con él y dijo, está bien grande. La jovencita recién casada toma el cuchillo, le corta una parte de la cabeza, le corta una parte de la cola y lo pone en el sartén y está muy grande y lo vuelve a sacar y le corta otro pedazo y luego ya cabe en la sartén y lo empieza a cocinar. El esposo recién casado se le queda mirando y dice, ¿por qué le quitaste todo eso? Pues es que no cabe en la sartén o en el sartén, como ustedes le digan. Pero pues eso no es así, córtalo en pedazos y cocínalo todo. No, es que así lo hacía mi abuelita. Todo lo que sobraba lo tiraba a la basura y nomás lo que había en la sartén era lo que cocinaba para nosotros. Traemos cargando de nuestros antepasados muchas costumbres, muchas maneras quizá erróneas de hacer las cosas. Y muchas veces no hemos dejado de hacerlo de esa manera porque no hemos quebrado el patrón, no hemos quebrado ese molde que nos pusieron. Y esta mañana voy a hablar de una lección titulada Quiebra el molde. ¿Cuántos dicen amén? Quiebra el molde esta mañana. Atrévete a quebrar el molde. Atrévete a dejar de hacer las cosas que no debes de hacer. Atrévete a poner a un lado las cosas que no le agradan a Dios y no practiquemos más eso. Hablo por todos, desde el pastor hasta el último, o desde el último hasta el primero. Rompe el molde.
Estamos ya en la segunda parte del año, en julio. Estamos ya en la segunda semana de julio. Hace años escuché a un psicólogo en una conferencia donde mi esposo y yo fuimos hablar de una frase que dice supuestos básicos. No entendí aquello en aquel momento, pero son las enseñanzas que recibimos del modelo que tenemos nosotros, lo que nos legan, lo que nos heredan. Nuestros padres son nuestros modelos. Copiamos lo que miramos en ellos. Hacemos lo que nuestros antecesores hicieron. Esto quiere decir que venimos tomando una conducta o un patrón de alguien que es un ejemplo o que nos enseña, que es un modelo para nosotros. Y poco a poco, por si fuera poco, desarrollamos también la genética. Heredamos los genes de papá y mamá. He descubierto que mis hijos hacen algunos gestos que hago yo. Yo no les enseñé a que los hicieran. Aparte de heredar estas cosas, los supuestos básicos, esta conducta, este modelo de nuestros padres, también heredamos los genes, la genética. Así es. Usted le pregunta a un psicólogo y le va a decir que así es. Cuando venimos a Cristo, tenemos que romper con todo eso, hermano. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de expresarnos, de decir las cosas. Tenemos que cambiar todo eso. La llegada de Cristo hace que entre en nosotros una transformación. Hay cristianos, hermanos y hermanas en la fe, que no quieren quebrar el molde, se han acostumbrado. Se acostumbraron a las cosas que aprendieron en el pasado y cargan con ese molde, no lo quieren quebrar. Dios nos dice, sigue adelante, la vida continúa, quiebra el molde, yo tengo uno mejor para ti. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios tiene una manera mejor para nosotros, para que nosotros seamos diferentes. Alguien me decía la semana pasada, lo escuché de un hombre que tiene un taller de mecánica. Y me decía, yo conozco a algunos que son hermanos de la iglesia, dice. Yo todavía no voy, como diciendo un día voy a ir. Y dice, yo conozco unos hermanos que van a la iglesia y vinieron de allá de otro país. No quiero mencionar los países que él mencionó, pero vinieron de otro país. Y allá, con mucho sacrificio, tenían un carrito. Llegaron aquí a Estados Unidos y compraron un carrito. Muchos de ellos, dice, que conozco, tenían su casita. Llegaron acá y compraron su casita. Dice, siguen con la misma idea que tenían allá. Tienen un trabajo bueno, se han convertido en hombres de empresa, son negociantes, son empresarios, son contratistas. Ganan buen dinero, pero siguen con el hito. El carrito, la casita, y le compran al niño un caballito. Siguen viviendo en el mismo estilo de vida que vivían antes, cuando ahora Dios ya los ha prosperado y los ha bendecido. No quieren, dijo, romper el molde, y de ahí nació la idea de traerles esta predicación de esta mañana. Denle la gloria a Dios, porque hay que romper el molde. Y luego llegan aquí a la iglesia, hermanos, y vienen con el pastor aquí al frente y le dicen, pastor Omar, pastora Raquel, pídale a Diosito que me conceda esta petición. Siguen con el hito. El Dios que nosotros tenemos, hermano, nunca va a ser un diosito, es un diosote, es un Dios grande, el Shaddai, el Todopoderoso, el que tiene poder para hacer todas las cosas imposibles. El pueblo de Israel dejó Egipto, dejó la esclavitud, salió libre con la mano poderosa del Señor, pero traían el molde de Egipto. Muchos todavía traen el molde del mundo. Egipto significa quiere decir o es sinónimo del mundo, Egipto. Traían el molde de allá, hermanos.
En una ocasión comenzaron a murmurar contra Dios, Números 11 del 1 al 5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Se enojó Dios. Entonces el pueblo llamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Gloria a Dios por los que oran, porque Dios los escucha. Gloria al Señor. El fuego se extinguió, se terminó, se acabó con la oración de un hombre. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Y luego empieza el molde. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Oiga, habían dejado la esclavitud, pero se acordaban de aquello, añoraban aquello, querían regresar a aquello, hermano. Hermano, una vez que eres de Cristo, nunca regreses para atrás. Nunca des media vuelta, ni te des la vuelta para regresar a donde estabas, hermano. Egipto no es tu mundo. El mundo tuyo ahora es el de Jesús. Todo gira alrededor de nuestro Dios ahora. Gloria al Señor. He escuchado muchas veces a algunos hermanos que me dicen: pastor, perdí el trabajo. Y me dicen: pastor, estoy triste porque perdí el trabajo. Digo: hermano, pero ¿por qué va a estar triste usted porque él perdió el trabajo? Es que era muy buen trabajo, me pagaban más de $20 la hora, hermano. Era buen trabajo. Y empiezan a lamentarse, a quejarse porque se acostumbraron a eso. Y no saben que Dios los está sacando de esa compañía para llevarlos a otra donde les van a pagar más. No quieren romper el molde, se sienten tristes, no quieren dejar aquello, se sienten acongojados porque perdieron aquel trabajo, cuando Dios está diciendo: tengo otro mejor para ti. Lo he escuchado muchas veces de ustedes, que Dios los saca de un lugar y luego los pone en otro lugar mejor y con menos hora y con mejor paga. Dele gloria a Dios, porque en la mente de Dios está romper el pasado para entrar al futuro. Cuando venimos al camino del Señor, Dios quiere que rompamos el molde. Él tiene siempre algo mejor. Siempre. Si usted vino a los Estados Unidos, hermano, y ahora usted es ciudadano residente de esta nación, sepa que Dios tiene algo mejor que lo que usted tenía antes. Sépalo, recíbalo de parte de Dios. Sepa que Dios tiene cosas grandes para usted aquí en esta nación. Dele la gloria al Señor, porque así es. La Biblia nos lo enseña así, lo enseña así, nos lo enseña así. Pero sucede muy a menudo que algunas personas se acongojan mucho porque, bueno, perdemos un ser querido. Se fue mi papá, luego se fue mi mamá, y luego se va un hermano, y luego se va la esposa o se va el esposo. Y ahí estamos todos acongojados. ¿Sabe, hermano? Mientras que su corazón está latiendo, la vida continúa. Y usted tiene que quebrar el molde y salir adelante, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Dios siempre va a tener algo para que usted y yo sigamos al frente. Pero somos dados a acostumbrarnos al molde que tenemos, ¿verdad? Una de las cosas más maravillosas que nos suceden es que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos nosotros y le creemos a Jesús, se quiebra el molde. Suceden que ahora nosotros somos transformados. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ahora somos diferentes, cambiamos muchas cosas. Mire, la Biblia es tan clara, tan específica, que muchas veces ni siquiera tenemos que andar investigando si esto significa esto o si esto significa aquello. 2 Corintios 5:17, casi todos no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos no sabemos eso, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántas veces le hemos puesto cuidado? Dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cuántos están en Cristo aquí?
Todos nosotros somos nuevos. Todos nosotros, usted mujer, usted varón, todos nosotros somos nuevas criaturas ahora. Por el simple hecho de que Jesús está en nuestro corazón. Desde ese momento somos nuevas criaturas. Gloria a Dios, porque desde ese momento ya no somos las mismas criaturas que éramos antes. Ahora, como dijera el Señor Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros entonces, cuando tenemos a Cristo, nacemos de nuevo. Somos nueva criatura. Si nos quedáramos ahí, hermano, no entendiéramos a profundidad lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y una nueva criatura, un niño que nace, que vuelve a nacer, por lo regular, casi siempre, habrá alguna excepción, pero casi siempre va a ser las mismas cosas que hace papá, las mismas cosas que hace mamá, las mismas cosas que le enseña el modelo que tiene enfrente. Si nos quedáramos ahí, hermano, no entenderíamos el mensaje que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. No, hay que seguirlo leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, es nueva criatura. Pero luego dice, las cosas viejas pasaron. O sea, se acabó el gene, se acabó el supuesto básico, se acabó aquello que hacíamos antes, aquello ya no tiene autoridad sobre nosotros. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dele gloria a Dios, hermano, porque tenemos que dejar todo eso atrás. En otras palabras, Dios está diciendo, hay que quebrar el molde y salir de ahí y entrar al molde de Dios. Pero muchas veces nos quedamos haciendo las mismas cosas. Y eso solamente quiere decir que no hemos podido quebrar el molde que traíamos. Pero si Dios está diciendo que cuando estamos en Cristo, ya todo eso se quebró, ya todo eso se acabó, ¿por qué no salir de ahí? ¿Por qué no dejar eso completamente? Porque conozco a personas que dicen, yo tengo una cervecita ahí en el refrigerador para de vez en cuando que me dé ganas. Y vienen a la iglesia y levantan las manos y dicen gloria a Dios y dicen aleluya y pasan al frente y pasan y toman la Santa Cena. Oiga, mi hermano, todavía traen un molde que no han podido quebrar, pero dele gloria a Dios usted que ya lo quebró. Gloria al Señor, amén. Qué bueno es Dios. La confesión de nuestros pecados nos trae el perdón a nosotros. Hace que Dios nos perdone. Si confesamos nuestros pecados y nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios nos perdona y el perdón nos justifica y la justificación nos santifica y la santificación trae transformación y nos convertimos en nuevas criaturas delante del Señor. Dale gloria a Dios, porque ahora somos una nueva creación de Dios. Entonces hay que entender que todo eso se queda atrás. Es por eso que yo le digo a las personas, si su madre, si su padre fue diabético, usted no acepte eso. Rompa el molde, rómpalo. Mi esposa, cada vez que el médico o la doctora le dice que es propensa, ella dice, no señor, yo no acepto eso, yo no recibo eso, yo soy hija de Dios, yo estoy lavada con la sangre del Cordero, yo tengo derecho a la sanidad que Cristo compró en la cruz del Calvario y no lo recibo, y allí está, no lo recibo, ella está bien, gloria al Señor. Hay que romper el molde. Hay que tomar la autoridad que tenemos y romperlo y entrar a la salud de Cristo Jesús. El apóstol entonces nos aclara bien las cosas, que las cosas de atrás ya pasaron, que todo es hecho nuevo. Lo de atrás ya pasó, no puedo repetir los mismos errores, no debo hacer lo que hacía antes, todo pasó, todo terminó con la llegada de Jesús al corazón de nosotros, todo lo de atrás terminó. En otras palabras, entra Jesús a nuestra vida y todo lo de atrás desaparece. Lo que cuenta ahora es la vida nueva en Cristo Jesús. Lo que cuenta ahora es su relación con Dios. Lo que cuenta ahora es cómo piensa usted y cómo cree en la palabra del Señor.
¿Cuánta fe tiene para asimilar lo que Dios dice en su palabra? En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: rompe ese molde. Ahora eres una nueva criatura. Ahora las cosas viejas ya pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Comienza el nuevo molde de Jesús, el nuevo molde de Dios, donde está la bendición de Dios, donde viene la bendición y la prosperidad de nuestro Dios. Si no rompemos con el pecado, no estamos avanzando. Los paradigmas, los esquemas, los moldes nos tienen atrapados y no estamos en la transformación que Dios nos ha dado. Lo que leímos al principio, hermano, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no se conforme usted a llevar el molde del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Qué hace el mundo? El mundo, por ejemplo, sale el viernes del trabajo con el cheque en la mano, se va a la cantina, se va a festejar, tiene fiesta en la casa, invita a los amigos, despilfarra el dinero, tira el dinero, se emborracha, tiene sus hijos sin comer, tiene su familia que le falta, que tiene necesidad y desperdicia todo. Ese es el molde del mundo. O el molde del mundo es adorar a los ídolos, adorar a los santos, rendirle culto a las imágenes, hacer todo este tipo de cosas. Dice el apóstol aquí en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes con eso. O sea, no busques eso. Que eso no sea tu meta, que eso no sea tu compromiso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, que cambies, que te transformes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese juguete que salió hace unos 20, 30 años atrás? Compraba usted un carrito para el niño y de repente le daba vueltas y se convertía en un muñeco. Se transformaba. De hecho, se llamaban Transformers. Dice, sino transformaos, que nos transformemos. Está diciendo Dios, quiebra ese molde, toma mi molde para que seas transformado. Pero el apóstol está diciendo, no te conformes como vive el mundo. No adoptes las ideas del mundo. No tomes las mañas y las cosas que el mundo hace. No, rompe ese molde, transfórmate. Transfórmate a la imagen de Dios, transfórmate en una persona diferente, transfórmate. Pero ¿cómo viene la transformación? Dice literalmente la palabra, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo me voy a transformar yo? ¿Cómo voy a ser diferente? Muchas personas que me conocieron cuando era joven, ahora que me miran me dicen, estás completamente diferente, no eres nada de lo que eras. Ha habido una transformación, dele gloria a Dios. Lo mismo le han dicho a usted, gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Ha pasado por una transformación. Pero la transformación viene cuando hay una renovación del pensamiento, del entendimiento. Usted tiene que renovar su manera de pensar, hermano. Usted tiene que renovar la manera como usted piensa. Sí, a nuestros antepasados les llegó esta enfermedad, a mí no. ¿Oyó? A mí no. Mire, hermano, nunca se me va a olvidar esta historia. Mi papá vivía a 2 cuadras de esta frutería. Siempre iba todos los días. Mi papá era un amante de la fruta. Le encantaba la fruta y el dulce. Mi papá todos los días iba a la frutería. Y siempre que llegaba con el señor de la frutería, la conversación siempre era la misma. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Sí, don Rafael, decía el señor, me siento bien, estoy bien, amanecí bien. El hombre tenía 39 años, mi papá tenía 55. Y mi papá le preguntaba todos los días, ¿cómo se siente? Bien, estoy bien. El hombre tenía, como dije, 39 años, estaba joven. Pero todos sus hermanos habían muerto del corazón. Entonces mi papá, sabiendo la historia de esta familia, siempre le preguntaba en la mañana, ¿cómo se siente? Y el Señor decía, bien, don Rafael, amanecí bien, estoy bien. Pero después, cuando se ponían a conversar, el hombre decía, es que yo traigo esto de herencia de mis padres.
Es que toda mi familia, mis papás se murieron de un ataque al corazón. Todos mis hermanos y mis hermanas ya se murieron de un ataque al corazón. Y yo, me dijo el médico, tengo 39 años y me dijo el médico que no voy a llegar a los 50. Mire las noticias de un doctor. En vez de alentar al paciente a decirle, siga adelante, luche contra esto, cuide su salud, cuide no deje que esa enfermedad lo dañe. No va a llegar a los 50. Efectivamente, a los 42 años murió el Señor. Pero él decía que él llevaba eso como herencia. Mi hermano, usted y yo, antes de conocer a Cristo, llevamos la herencia de maldición. Ahora en Cristo esa herencia ya se rompió. Ahora llevamos la herencia de Jesús. Ahora llevamos la herencia de Dios. Y dice el apóstol a los romanos, no se conformen a este siglo. Transfórmese, cambien, sean diferentes por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienen que renovar su manera de pensar. Así hablaba el abuelo, así hablaba el tío, así hablaba papá, así hablaba mamá. Pero ahora nosotros tenemos el lenguaje de Cristo. Cristo vive en nosotros. Ahora nosotros hablamos la palabra de verdad, la palabra poderosa, la palabra del Hijo de Dios. Ahora nosotros tenemos otro lenguaje. O sea, cambie su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de decir las cosas, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué quiere Dios que nuestra mente se renueve, hermano? Para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que tú y yo, al renovar nuestro entendimiento, entendamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dije, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dale la gloria a Dios, que Dios tiene buena voluntad para nosotros, sus hijos. Yo tengo pensamientos de bien acerca de vosotros, dice el Señor. Una vez que nosotros renovamos nuestro entendimiento, nosotros estamos teniendo conciencia de las cosas que Dios dice de nosotros, para que nosotros comprobemos cuál es su buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, hermano? ¿Por qué cree que Dios lo trajo hasta aquí? ¿Por qué cree que Dios le da salud? ¿Por qué cree que Dios mantiene su matrimonio vivo, su familia unida, sus finanzas, su salud? ¿Por qué cree que Dios hace eso? Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable. Dale la gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, yo digo esto porque la Biblia así lo enseña. Usted se regresa al libro de Génesis y usted va a ver que Dios está llamando a un hombre para que salga de su ciudad. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. Todo lo que había en esa ciudad era idolatría. Y Dios mira a un hombre que tiene un buen corazón mezclado ahí. Y Dios dice, yo puedo trabajar con este hombre. Le voy a decir que me siga. Y Dios habla con él y le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja tu tierra, deja esa ciudad de Ur donde hay idolatría, ven y sígueme. Digo esto, hermano, porque quiero que usted sepa que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si Dios lo saca de un lugar es porque Dios lo quiere bendecir. Denle la gloria a Dios. Si Dios te sacó de aquel lugar y te trajo a este lugar, es porque Dios quiere bendecirle. Porque Dios tiene una buena voluntad perfecta contigo. Y aquel hombre le obedece a Dios y sale y deja aquello y deja atrás el pasado. En otras palabras, Abraham rompe el molde. Rompe el molde de la tradición, del pasado, de la familia, de la idolatría. Deja aquella ciudad y entra en el molde de Dios. ¿Qué cree que pasa cuando Abraham toma el molde de Dios? La vida de Abraham comienza a cambiar. Un anciano de días ahora puede engendrar, tiene un hijo, tiene ganado, tiene riquezas, tiene criado
criados, camellos, abundancia de todo. Y dice la Biblia que no solamente era rico Abraham, sino que era riquísimo. Le pregunto esta mañana, ¿será buena la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios que cambiemos nosotros la forma de pensar, renovar nuestro entendimiento? ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere bendecirnos, pero hay que romper el molde. Hay que dejar atrás las cosas de atrás. Dios trata con Abraham de esa forma y Dios lo bendice en gran manera. Aquel hombre se convierte en el gran hombre de la fe. Usted va al Medio Oriente, hermano, y va a encontrar a todo el Medio Oriente que va a conocer la vida de Abraham, y es respetado. Ya se murió hace muchos años, pero es respetado porque es el hombre de la fe. Y ese hombre de la fe aprendió lo que Dios le enseñó. Vamos a aprender muchas cosas en el molde de Dios, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a bendecir en gran manera. Bendeciré a todos los que te bendigan y voy a maldecir los que te maldigan. Fíjese lo que está diciendo Abraham. Abraham no se preocupaba por los enemigos. Dios se encargaba de los enemigos. Tú no tienes que preocuparte de los enemigos. Dios se encarga de nuestros enemigos. Y luego Dios le lanza una promesa a un hombre, fíjese. Solamente porque aquel hombre dejó el molde, lo quebró. Y tomó el molde de Dios. Quebró con el pasado, dejó el pasado atrás, dejó la idolatría atrás, dejó su gente, aquella ciudad de Dios, y salió de ahí y siguió a Dios. Y por haberlo seguido y por haberle creído a Dios, Dios le lanza una promesa, hermano, que Él me alcanzó a usted y me alcanzó a mí. Dios le dice a Abraham: en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. No está diciendo por ti, Abraham, no, en la semilla tuya. Porque usted sigue las generaciones que nacieron de Abraham para acá y usted va a llegar hasta cuando nace Jesús. En tu simiente, en tu semilla, van a venir todas estas generaciones y van a ser Jesús. O sea que en tu semilla van a ser Jesús, el Salvador del mundo, y van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Mire qué bendición tendrá Dios, buenos deseos para con nosotros. ¿Qué le parece que Dios le dice a usted? Te voy a bendecir. Voy a bendecir a los hijos tuyos, te voy a bendecir a los hijos de los hijos tuyos, y voy a bendecir a los hijos de los hijos de los hijos tuyos, hasta la cuarta generación. ¿Será bueno Dios, hermano? ¿Valdrá la pena romper el molde para entender la voluntad de Dios y entrar a la perfecta voluntad de Dios para nosotros? ¿Valdrá la pena dejar el pasado y entrar al molde del Señor, entrar al molde de Dios? Yo creo que Dios ha hecho cambios en todos nosotros, hermano. Dios nos ha bendecido a todos en gran manera. Nos ha cambiado, hermano. Yo estoy tan bendecido que siempre le estoy dando gloria al Señor, le estoy dando gracias al Señor. Yo miro el automóvil que manejo, gracias, Señor, por el automóvil siempre. Miro la casa donde vivo, la casa de ustedes donde nosotros vivimos, y le doy gracias, Señor, por esa casa. Miro el lugar donde trabajo, gracias, Señor, por ese lugar donde trabajo. Gloria a Dios, dale la gloria a Dios, mi hermano, porque tú tienes que agradecerle a Dios. Una vez que tú tienes el entendimiento que hay una transformación, que hay una renovación de tu manera de pensar, de entender las cosas, tú vas a valorar lo que Dios hace contigo. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Era igual que usted y yo, cometía errores, tenía pecados. Pero Dios le renovó el entendimiento y aquel hombre se convirtió en un hombre de fe, en un hombre justo, y por medio de ese hombre las bendiciones de Abraham ahora nos alcanzan a nosotros. Dice el libro, denle la gloria a Dios, dice literalmente la palabra del Señor, que los que creen en Dios, no solamente los judíos, no solamente los hebreos, los que creen en Dios son herederos de las promesas y las bendiciones de Abraham. Gloria al Señor. Por eso tenemos las bendiciones de Dios, porque Dios prometió muchos años atrás que Él bendeciría a los que creen en Cristo. Dale la gloria al Señor. Si tú tienes a Cristo, tienes las bendiciones de Abraham. Gloria a Dios. Se atrevió a romper el molde y Dios lo bendijo en gran manera. Miremos la historia de otro personaje, Moisés. ¿Usted conoce la historia de Moisés? Los egipcios estaban viendo que los hebreos se estaban multiplicando.
estaba llenándose de todo Egipto de ellos. Y tuvieron temor y empezaron a matar a los niños hebreos recién nacidos. Y aquella mujer fue y escondió a aquel bebé y lo puso en una canasta y lo puso ahí en el río. Y mientras que la hija del faraón se estaba bañando, miró aquella canasta que tenía algo. Y era un niño y tuvo compasión de él. Aquel fue Moisés. Moisés crece en el palacio con el molde del mundo. Fue un príncipe ficticio. No era egipcio, era hebreo. No tenía ningún derecho para ser príncipe. Sin embargo, la hija del faraón lo adoptó como su hijo legítimo y se convierte en un príncipe ficticio. Moisés toma el molde del mundo y crece en ese ambiente. Pero un día, mientras maltrataban a uno de sus hermanos hebreos, tuvo compasión, se enojó, se enfadó y fue y mató al egipcio. Cuando se dieron cuenta de la situación, él tuvo que salir huyendo a la montaña y quebró el molde del mundo, el molde de los egipcios, para convertirse en un pastor de ovejas de su suegro. Su suegro Jetro tenía un hato de ovejas grande y Moisés toma ahora otro molde, el molde de pastor de ovejas. Y por 40 años fue príncipe en Egipto con el molde del mundo. Y luego por otros 40 años Moisés se convierte en un pastor de un rebaño, de unas ovejas. Y toma por otros 40 años el molde de servidor. Déjame decirte algo, hermano. Moisés quizá estaba contento. Ahí estaba su esposa, ahí estaba su familia, había leche, había alimento, había provisión, había techo, había casa, había hogar, tenía familia. Quizá estaba contento. Quizá tú estás contento, hermano. Estás sirviéndole a alguien, estás trabajando para algún patrón, te sientes contento. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre tiene algo mejor. Dale la gloria a Dios. Dios siempre tiene algo mejor. Dios le dice a Moisés: Moisés, así como quebraste el molde de Egipto, quiebra ahora el molde de servidor, de criado, de trabajador, de tu suegro. Y lo dirige Dios por ahí por el monte Horeb, y se le aparece el fuego de Dios en una zarza ardiente. Y Dios tiene un encuentro con Moisés y Moisés tiene un encuentro con Dios. Y desde ese momento Dios le da el nuevo molde a Moisés. Y Moisés se convierte en el gran líder del pueblo de Israel. En el caudillo, en el gran caudillo que saca de la esclavitud al pueblo. Dale gloria a Dios, hermano, porque Dios siempre va a usar algo. Y Moisés se convierte en un gran líder que trajo libertad al pueblo. ¿Se da cuenta usted de estas 3 etapas? Moisés, 40 años con el molde del mundo en Egipto. Moisés, otros 40 años como servidor, como pastor de ovejas. Y luego otros 40 años liderando, siendo el caudillo, siendo el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Siempre Dios va a proveer algo mejor para nosotros, pero hay que romper el molde. Tenemos que dejar eso atrás. Tenemos que entrar a esta nueva cara, a esta nueva faceta, a esta nueva revelación de Dios, de que usted y yo tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, subiendo, escalando, subiendo a la montaña, llegando más cerca a la presencia de Dios, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. José, la historia de José es otra historia de ser un esclavo, de ser un hombre preso, de estar en la cárcel. Dios dice: rompe el molde porque yo quiero que seas el segundo del faraón. Y Dios lo saca de la cárcel
y se convierte en el segundo del faraón y se convierte en la bendición para su pueblo. Había hambre en aquel entonces, había escasez de alimento, Egipto estaba lleno, las bodegas estaban llenas, José había sido puesto como el segundo del faraón y había proveído y había almacenado comida, y ahí Dios proveyó también alimento para su pueblo. Dale gloria a Dios, porque Dios siempre tiene planes, pero hay que quebrar el molde de atrás. David era el pastor de la casa, no los hermanos de David, era el pastor. El padre, como decía al principio, le había puesto los supuestos básicos, el patrón, había sido el modelo, y ahora él era el pastor de las ovejas. Pero sabes una cosa, hermano, no importa lo que tú seas, salud, no importa lo que tú seas, Dios siempre tiene mejores planes. Cuando tú rompes el molde, Él tiene otro mejor, Él tiene otra posición mejor, Él tiene otro. ¿Y qué pasa con David? Era pastorcito toda su adolescencia, su infancia, su niñez. Llega el momento en que David dice: tengo que tumbar al gigante porque yo tengo que romper el molde. Tumba al gigante y David se convierte en el rey de Israel. Dale gloria a Dios. Cuando tú rompes el molde, Dios tiene otro puesto para ti y David se convierte en el rey. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? ¿Por qué no queremos salir de ahí? ¿Por qué estamos en el mismo lugar, en el mismo atolladero? ¿Por qué no salimos de esas mismas costumbres? ¿Por qué no dejamos de hacer las mismas cosas? ¿Por qué cometemos los mismos errores? ¿Será que no hemos aprendido? Dios dice: transfórmate, cambia, renueva el entendimiento, renueva tu forma de pensar, tu forma de ser. Pero muchas veces seguimos con la misma actitud, con las mismas cosas. Pero tenemos que salir de ahí, hermano, y romper ese molde para que Dios nos use conforme a su gloria. Dios siempre tendrá un molde mejor para nosotros. Amén. Voy a ir terminando porque tenemos una actividad que vamos a celebrar esta mañana. La vida continúa, hermanos. Nazca quien nazca, se muera quien se muera, la vida continúa. No te puedes quedar cruzado de brazos, no te puedes quedar con el dolor en el corazón para siempre. Tienes que dejar que Jesús sane tus heridas, tienes que continuar la vida. Sigues respirando, rehace tu vida, haz lo que tengas que hacer. Dios tiene planes contigo, sigue adelante, no te quedes parado, sigue adelante, renueva tu entendimiento, sigue adelante, transfórmate en lo que Dios quiere que seas. Toma tu decisión. Y sobre todo, hermano, quiebra el molde. Qué difícil es hablar de esto, porque mucha gente no quiere dejar eso. Está tan acostumbrado, tan habituado a hacer esas cosas. Mira, Dios tiene planes contigo. Dios quiere hacerte un empresario, un negociante, un contratista, un hombre próspero, un hombre bendecido, así como lo hizo con Abraham. Dios quiere hacerlo, pero hay que romper el molde, hermano. Tienes que romper el molde del temor, el molde del no puedo, el molde del impedimento, el molde del que no sé, el molde que no estudié. Dios no te está diciendo si estudiaste o no estudiaste. El molde de Dios es de bendición para ti y Dios quiere que quiebres ese molde para que usted y yo entremos a la bendición del Señor. Termino con esto. Después el apóstol Pablo de enviarle su carta a los Corintios y después de enviársela a los romanos, les envía ahora una carta a los Efesios y les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese lo que le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el molde que traes, el molde que traías, tú que ya lo dejaste, gloria a Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, deshácete de ese viejo hombre que pensaba de esa manera, que hacía las cosas que a Dios no le agradaban. Despójate
de ese hombre. Ese hombre ya está viejo. Dios tiene una nueva identidad para ti esta mañana. Dios tiene planes contigo. Dios quiere bendecirte el día de hoy. Dice, despójate de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, Dios está corroborando y diciendo vez tras vez, una vez y otra vez y 2 veces, 3 veces, 4 veces. Despójate de eso. Transfórmate. Quítate ese molde viejo y hazte un molde nuevo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, pero tienes que dejar aquello que traes arrastrando. Muchas veces traemos eso arrastrando. Ay, que yo tenía y que mi abuelo tenía. Oiga, yo cuando hablo de mi abuelo me da tanto gusto. Tenía 10,000 cabras, imagínense. ¿Quién no va a hablar bien de un hombre próspero? Pero ¿dónde está la familia? ¿Dónde estamos nosotros? Entramos al molde de la miseria, al molde de la pobreza, al molde de la necesidad. Pero gloria a Dios que llegó Jesús y quebramos el molde. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios que llegó Jesús y quebramos con ese molde. Amén, aleluya. Dele ese aplauso más fuerte al Señor, porque no somos lo que éramos, ahora somos lo que Dios quiere que seamos. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque a Él le plació, hermano, sacarnos de allá para traernos acá. Porque acá estaba la bendición del Señor. Así es que, hermano, no importa lo que sucede en el mundo, quién sea el presidente de esta nación, quién sea el líder del mundo, no importa nada de eso. Lo que importa es que usted tiene el molde de Cristo, y con el molde de Cristo dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele la gloria a Dios más fuerte esta mañana y nos preparamos para la actividad de este día especial que tenemos con los jóvenes. Amén.